Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepla-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 15 de enero de 2025. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a Helga por correo electrónico a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en la página de chat. Helga, hiciste una declaración el lunes que dice que en 2025 veremos el fin del viejo sistema, el fin de un orden unipolar impuesto por el poder militar de Estados Unidos y la OTAN, pero también que las cosas podrían salir muy mal en los puntos críticos de la crisis, ya que la oligarquía neoliberal no se rendirá. La clave para avanzar hacia un nuevo paradigma, insistes, es el rechazo de la geopolítica. Esto parece haberle dado una sacudida a algunos de nuestros espectadores académicos. Empecemos con la pregunta sobre la geopolítica. En realidad, tenemos dos preguntas de un podcaster estadounidense. Preguntó, ¿no cree que la visión geopolítica del mundo es demasiado dominante entre los líderes occidentales como para romper con ella? Y dijo, está arraigada en el pensamiento político de los dos partidos políticos en Estados Unidos, incluso entre muchos republicanos que apoyan a Trump. Y la segunda pregunta fue de un profesor del Reino Unido, quien dice, ¿no se basa la geopolítica en la idea de que, dado que no hay un acuerdo sobre lo que define una mancomunidad o un bienestar general, las divisiones de identidad que se usan para fomentar las divisiones geopolíticas son naturales y no se pueden superar? Bueno, creo que si la geopolítica fuera natural, seríamos parte de la especie animal, ¿saben? Quiero decir, todo el mundo sabe que los animales machos marcan su dominio con ciertos métodos y se aseguran de que no haya competidores. Pero no somos animales, somos seres humanos. Y lo miro desde el punto de vista del largo arco de desarrollo. Si pensamos cuántos años tiene el universo, no lo sabemos exactamente, pero quizá 13.500 millones de años, según los hallazgos del telescopio James Webb. Y en este largo periodo, la historia humana es de quizá 2 millones de años y la historia registrada es quizá como máximo de 10.000 años, dependiendo de los artefactos que se tomen como base. Así que solo hemos estado aquí durante un tiempo muy corto en la historia del universo. Pero entonces piensen en hace 10.000 años o hace 20.000 años, al final de la última edad de hielo. ¿Dónde estábamos y dónde estamos hoy? Hemos aumentado el potencial de población de unos pocos cientos de miles, quizá un máximo de unos pocos millones de personas, porque antes de que realmente desarrolláramos la agricultura y estuviéramos al nivel de cazadores y recolectores, la densidad de población del planeta era muy pequeña. Y en ese momento probablemente la gente usaba la piedra para golpear a su vecino y se consideraba un arma asesina. Hoy en día, si miramos la misma piedra, decimos, qué interesante, son tierras raras o este es un celular muy práctico del mismo tamaño. Y en ese teléfono celular o en esa capacidad de utilizar las tierras raras para la producción, tenemos la aplicación de todo el desarrollo científico y tecnológico de todo ese periodo. Ahora bien, 10.000 años es un periodo de tiempo muy corto. Y si pensamos en 10.000 años a partir de ahora, probablemente hayamos dado muchos saltos y avances que son mucho, mucho mayores a los que hemos dado en el pasado. Así que realmente creen que si no nos destruimos en una guerra nuclear mientras tanto, lo que podría ocurrir, por supuesto, seguiremos luchando dentro de 10.000 años por territorios, pozos, etcétera, cuando con toda seguridad hace mucho tiempo que habríamos colonizado el espacio cercano, habríamos construido aldeas en la luna, probablemente incluso Elon Musk
está entusiasmado con esta perspectiva. Ya saben, probablemente habríamos construido ciudades en Marte. ¿Realmente creen que la naturaleza del ser humano es la lucha geopolítica? No lo creo. Creo que nos diferenciamos de todas las demás especies por nuestro poder de la razón, por el hecho de que podemos cambiar todo lo que nos limita. Y con el tiempo quedará claro que somos la única especie humana que tendrá la importante tarea de sobrevivir en la galaxia. Y creo que el último recuento del telescopio James Webb es que tenemos al menos varios billones de galaxias. Eso sí que es asombroso. Pero si se supone que queremos sobrevivir como especie en este universo increíblemente grande, tenemos que cambiar nuestro modo de comportamiento y no podemos gastar energía en luchar unos contra otros. Así que esa es mi respuesta al profesor del Reino Unido. Y estoy de acuerdo en que la visión geopolítica es predominante. Si nos fijamos en la cima del sistema, los dos partidos políticos de Estados Unidos, la burocracia de la Unión Europea que piensa que ahora tenemos que convertirnos en nuestra propia fuerza geopolítica contra las otras grandes potencias como China, Rusia y Estados Unidos. Pero si le preguntan a la gente, si le preguntan a la población, no creo que estén pensando geopolíticamente. Creo que la gente tiende a ser amiga de inmediato de las otras personas cuando se conocen. Ya saben, en el nivel más bajo cocinan juntos, bailan juntos. Si se desarrolla un poco más, empiezan a apreciar sus diferentes culturas. Por eso creo que la idea de que la perspectiva geopolítica tiene en sí la semilla de las guerras mundiales. La geopolítica fue la razón por la que tuvimos las dos guerras mundiales en el siglo XX. Es definitivamente algo que hay que superar y debe ser reemplazado por la idea de que existe un interés mayor que nos une como una sola humanidad. Esta es una cuestión existencial, porque si no podemos superarla, hay una probabilidad de que nos hagamos estallar y destruyamos todo en este planeta. Desafortunadamente, nunca hemos estado más cerca de eso. Pero por otro lado, creo que si suficientes personas se dan cuenta de que este peligro existe, tal vez podamos movilizar la fibra moral para superarlo. Están escuchando a Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller y también impulsora de la Coalición Internacional por la Paz, que se reunirá nuevamente este viernes, como lo ha hecho todos los viernes durante 84 semanas. Ahora, hay una especie de pregunta complementaria a la primera, Helga, de Pat Moulton, quien pregunta, parece ser crucial que una transición de poder en Estados Unidos sea muy rápida, aprobando las elecciones del gabinete para tomar las riendas. ¿Qué tipo de estrategias cree que se utilizarán para detener esto? ¿Y sería el ejército el que estaría involucrado? Creo que es un tema muy cambiante. Creo que la pregunta clave es, ¿tiene Trump una estrategia para poner en práctica su propia política y controlar los elementos diversificados de los nombramientos que ha hecho? Si se observan muchos de los aspectos, la gente está extremadamente preocupada de que haya demasiados halcones de guerra en los puestos o demasiados monetaristas a quienes les gustaría emprender una orgía de desregulación. La gente tiene todo tipo de inquietudes, pero creo que, y lo creo, no solo espero, sino que tenemos una idea de qué hacer. Que Trump ha dicho varias cosas que son en parte contradictorias, pero ha dicho que quiere poner fin a las guerras. Cree que las guerras interminables fueron devastadoras para los intereses estadounidenses. Ha dicho que quiere reunirse con el presidente Putin y el presidente Xi Jinping bastante pronto. Ha dicho que si Estados Unidos y China trabajan juntos, no hay problema que no puedan resolver. Así que hay varias razones para pensar que él, de hecho, querrá
hacer una política diferente. Y también me inclino a pensar que ha aprendido la dura lección de su primer gobierno. Por ejemplo, con el nombramiento de personas como Tulsi Gabbard y Kash Patel. Yo lo espero así. Por otro lado, ha hecho declaraciones que ponen los pelos de punta a muchas personas que creen en la soberanía, como el que quiere tomar a Groenlandia, ya sea por voluntad propia o por medios militares, lo cual es espeluznante. Quiere reintegrar el canal de Panamá al control estadounidense, lo cual tampoco es exactamente respeto a la soberanía. Tiene todo tipo de cosas que van en una dirección diferente. Así que en lugar de verlo como el conejo y la serpiente, o estar indecisos como observadores, viendo hacia dónde van las cosas, tengo una perspectiva diferente. Y es que creo en el fondo de mi corazón que solo superaremos el peligro de guerra para siempre si encontramos una manera de colaborar entre los países del llamado Occidente colectivo con aquellos países del sur global que están tratando de deshacerse de 500 años de colonialismo. Y creo que en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa, al menos en algunos países europeos, se subestima mucho la determinación de los países de África, América Latina y Asia para superar la esclavitud, en sus formas modernas, al no tener acceso al crédito para el desarrollo, al verse obligados por los términos comerciales a vender materias primas sin poder realmente utilizarlas en sus propios países. Hay un espíritu tremendo. Este año celebramos el 70 aniversario de la conferencia de Bandung y el espíritu de Bandung ha despertado de una manera muy poderosa y a pesar de los esfuerzos masivos de ciertos intereses financieros para desestabilizar a estas aspiraciones, creo que el hecho de que el BRICS se esté fortaleciendo, que Indonesia se haya unido al BRICS, que los países de África estén definitivamente decididos a superar la pobreza y lograr el desarrollo con la ayuda del BRICS. Creo que la única forma de destruir eso es mediante una guerra nuclear. Pero la guerra nuclear no tiene ganadores, así que quien piense en frenar ese impulso también está pensando en su propio funeral. Así que esa no es una opción que se pueda contemplar. Por otro lado, si realmente pudiéramos convencer a la gente de Estados Unidos y de Europa Occidental de que dijeran simplemente, miren, el mundo ya ha cambiado, el mundo unipolar ya no existe, ya tenemos un mundo multipolar en desarrollo. ¿Y por qué no volver realmente a las mejores tradiciones de la política estadounidense en términos de política exterior con John Quincy Adams y para cooperar con un sistema de países soberanos en todo el mundo? Y en Europa, eso sería la tradición de De Gaulle, Adenauer, Rathenau, Enrico Mattei, las tendencias que tenían la idea de que no somos imperialistas, sino que tenemos que encontrar una forma cooperativa de trabajar con los países del sur global que ahora se han convertido en una fuerza mucho más prominente en el mundo. Si hacemos eso, sería muy fácil resolver todos los problemas, porque los únicos que ganan con las guerras son el complejo militar industrial y las personas irresponsables que han invertido en estas empresas poseyendo acciones que creen que los hacen más ricos, pero ¿de qué les sirve si el resultado es que el mundo entero estalle? Si fuéramos y dijéramos, revivamos nuestras economías, reconstruyamos a Estados Unidos. El incendio de California debería haber dado a todo el mundo un mensaje de advertencia absoluto. Estados Unidos necesita infraestructura, necesita un desarrollo hídrico masivo
gestión de agua. El proyecto hidráulico norteamericano Naguapa debería haberse implementado hace décadas. Aún así, hagámoslo ahora y de esta manera evitemos que ocurran catástrofes similares en el futuro. Hay tantas cosas constructivas que hacer que si los países de Occidente colectivo quieren realmente sobrevivir, iremos en esta dirección e intentaremos poner este objetivo y esta alternativa en la agenda con más fuerza que nunca. Para aquellos de ustedes que están preocupados por lo que va a pasar con las audiencias de confirmación de los diversos nombramientos del presidente Trump, publicamos un informe llamado El Buró de los Mentirosos, The Liars Bureau, que plantea o intenta llamar la atención del Senado sobre el hecho de que las personas que se oponen especialmente a Gabbard y a Patel son las personas que son las responsables de las guerras interminables, del espionaje, la vigilancia, etcétera. Eso está disponible a través de la página de la Rush Organization. Ahora, Helga, en realidad has respondido varias preguntas con lo que acabas de decir. Alguien preguntó, Trump dice que está listo para reunirse con el presidente Putin para poner fin a la guerra. ¿Qué pasa si los países europeos siguen apoyando a Ucrania, como lo indicó la conferencia de la base aérea de Ramstein de la semana pasada? ¿Qué podría hacer Trump para poner fin a la guerra? Creo que acabas de responder eso, con ir al sur global y flanquearlos. Pero hay un par de preguntas sobre Alemania en específico que quiero hacerte. Una es, ¿hay alguna esperanza de que Friedrich Merz, el candidato demócrata cristiano a la Cancillería y un comprometido halcón de guerra, pueda ser derrotado? En segundo lugar, ¿hay apoyo para el llamado del partido de Sarah Wagenknecht a reconstruir el gasoducto Nord Stream? Bueno, creo que Merz hasta ahora no ha dicho nada que me convenza de que sería mejor que la coalición del semáforo que acaba de hundirse. De hecho, es incluso peor al promover el envío de misiles Taurus a los ucranianos. Ahora bien, esto es realmente increíble porque el general Kuyat, ex inspector general del ejército alemán y jefe del comité militar de la OTAN, acaba de hacer una advertencia muy fuerte diciendo que quien quiera que promueva el envío del Taurus está promoviendo que los soldados alemanes operen este misil porque los ucranianos no están entrenados para usarlo. Por lo tanto, tendría que ser entregado y utilizado por soldados alemanes, lo que convertiría a Alemania inmediatamente en una parte activa de la guerra y por lo tanto en el blanco de una escalada de las tensiones con Rusia, lo que llevaría potencialmente a la destrucción de toda Alemania. Ahora bien, Kuyat lo ha dicho en los términos más enérgicos, porque esto obviamente se aplica a Merz, esto se aplica a Habeck, quien por alguna extraña razón cree que algún día puede convertirse en canciller de Alemania, lo cual creo que es una broma, dado el hecho de que destruyó con éxito a la economía alemana. Así que, ¿por qué alguien votaría todavía por una persona tan incapaz? Lo que suceda con el voto de Merz, creo que en gran parte depende de lo que haga Trump. Trump claramente tiene una política diferente para Ucrania. En Alemania, lamentablemente, la política parece estar dominada todavía por las reliquias del gobierno de Biden, de la política británica, de la política de la Unión Europea. En Ramstein dividieron las tareas de las que no se ocupará Estados Unidos más en 8 grupos más o menos de 2 países cada uno. Se supone que reemplazarán lo que Estados Unidos hizo antes. Todavía se habla de hacer que Alemania esté lista para la guerra con Pistorius. Él estuvo en Kiev apenas y ahora tienen planes para crear una división nacional que se supone que ayudará a abastecer a las tropas de la OTAN en su avance hacia el frente oriental. Esto va en contra de la Constitución. Yo solo espero que haya suficientes personas que se horroricen ante la idea de que Alemania otra vez
conduzca tanques contra Rusia. Quiero decir, ¿hasta qué punto se puede olvidar una historia así? Tuvimos una Segunda Guerra Mundial en la que, aunque Hitler fue llevado al poder por muchas fuerzas influyentes, entre ellas en Estados Unidos y Gran Bretaña, y por supuesto también en Alemania, los alemanes sí que sintieron una culpa increíble por la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, no hay forma de que puedas convencerte de que no lo hiciste. Y a la luz de esa historia, hacer lo que esta gente está haciendo ahora. Ya lo he dicho, incluso en este programa, siempre pensé que cuando se trató de la unificación alemana en 1989-1990, los rusos fueron increíblemente generosos al permitir la unificación alemana, incluyendo el que la Alemania unida ingresó a la OTAN, con la condición, no obstante, de que no se ampliara la OTAN hacia el este, de que no hubiera tropas extranjeras en el territorio de la antigua RDA. Ambas cosas se han violado enormemente con las ampliaciones de la OTAN y ahora con la nueva sede para el mar Báltico en Rostock, lo que de nuevo es una violación del Tratado 2+4. Así que creo que, a la luz de todo esto, es una vergüenza total lo que hacen estas personas que parecen estar ocupadas por algún espíritu extraño que intenta un Drang nach Osten, empuje hacia el este. Es casi como una repetición de ese terrible sentimiento de los años 20 y 30 de ganar territorio en el este. Creo que a todos en la Unión Europea les volvería locos esa comparación, pero si realmente se mira la esencia de la misma, eso es lo que es. Así que creo que la esperanza es que haya suficiente gente que despierte. Ahora, la CDU ha bajado un poco del 32%. Creo que ahora están alrededor del 30-31% como máximo. Y la AfD ha subido del 20% al 22%. Ahora bien, sigue siendo una gran brecha del 9%. Pero en condiciones dramáticas, y no estoy diciendo que quiera que gane la AfD, solo estoy diciendo que se debe votar por cualquier partido que esté en contra de la guerra. Y ahora mismo solo el BÜSO, que es mi partido, que es muy pequeño, y estamos en esta lucha, no tanto porque pensemos que podemos ganar, sino porque somos un productor muy importante de ideas, de soluciones, y una campaña electoral es un medio muy importante para difundirlas. Y desgraciadamente el partido Wagenknecht está perdiendo en las encuestas. Creo que tiene que ver con el hecho de que la gente no le gusta que ahora hayan formado coaliciones con otros partidos en los 3 estados de Alemania del Este y hayan hecho concesiones importantes. Y mucha gente dice, ¿por qué deberíamos votar por ellos si se están convirtiendo en un partido más? Y creo que la gente está realmente muy decepcionada de que Wagenknecht repita todo el tiempo que Rusia lleva a cabo una guerra de agresión no provocada cuando se trata de Ucrania, y mucha gente, especialmente en Alemania del Este, simplemente no cree en esa narrativa de la OTAN porque tiene su propia memoria histórica y ha sido testigo contemporáneo, así que no es tan fácil engañarlos. Así que incluso si Merz ganara, cosa que creo que no debería suceder, porque está a favor de la desregulación, es un liberal absoluto en términos económicos, incluso está en contra de la energía nuclear, acaba de descartar el regresar a la energía nuclear. Entonces, ¿por qué votar a favor de alguien que claramente no solucionará la economía y que claramente va a intensificar el conflicto geoestratégico con Rusia y China? Así que yo digo que sería en estas circunstancias la peor opción. E incluso si ganara, miren lo que pasó con Macron. Macron es ahora el hombre más odiado en Francia. Incluso la gente que lo ayudó a llegar al poder está absolutamente en su contra.
Su gobierno es extremadamente inestable y no hay perspectivas de un gobierno estable en las condiciones actuales para Francia. Y eso también podría pasarle a Merz. Y también hay que tener en cuenta el enorme cambio que ha sufrido la Unión Europea. Ahora hay muchos países que se están alejando de la Unión Europea. Eslovaquia, Hungría y luego los cambios recientes en Austria. Ahora tenemos el voto en Croacia, donde el nuevo o la persona que fue elegida por segunda vez, Milanovic, obtuvo el 74.7%. Eso son 2/3 de la población, así que tenemos Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Serbia, Croacia, Georgia. Algunos de ellos no están en la Unión Europea, pero es toda la tendencia de Europa del Este. Y tenemos a Meloni en Italia, que fue a Mar-a-Lago y volvió con un mensaje claro de Trump que debe hacer que su voz se escuche con más fuerza. Así que hay un cambio total. Así que Macron, Francia, prácticamente ya no es relevante debido a la inestabilidad del país. Así que Alemania estaría sola. ¿Con quién? Solo con los países bálticos. Ahora bien, ¿cuánta gente tienen? Se pueden contar con una mano. Estoy bromeando, estoy exagerando, pero no tienen mucha gente. Luego están Polonia y Escandinavia, y eso es todo. No se trata exactamente de una fuerza abrumadora. Y tal vez eso haga que algunos industriales en Alemania cambien su opinión, porque la economía alemana está en una caída libre y la única forma en que Alemania puede sobrevivir es orientándose hacia el sur global. Y esa es una elección que se hará evidente. Ya saben, es realmente la existencia de Alemania. Así que las cosas no se resolverán con las elecciones porque estamos en un cambio tectónico total en el que un periodo de 500 años está llegando a su fin, que es el colonialismo. Mencionaste antes la Alianza Hidráulica y Energética de Norteamérica, que tu esposo apoyó firmemente en muchas de sus campañas como una solución a la crisis de los incendios en California. Tenemos dos preguntas. Una es, casi me caigo de la silla cuando escuché a Trump decir que se podría traer agua desde Canadá para reponer el suministro de agua en California. ¿Cree que sabe acerca del Naguapa? Una vez más, vemos cuán visionario fue Lyndon LaRouche. Y una segunda pregunta de Michael D. en Los Ángeles. ¿Cuáles son las probabilidades de que en su segundo gobierno Donald Trump comience a pensar como Lyndon LaRouche? Bueno, creo que haremos todo el trabajo necesario para lograr eso, porque eso sería lo mejor para los Estados Unidos. En serio. Quiero decir, deberíamos reflexionar eso. Permítanme decir lo siguiente. Lyndon LaRouche reconoció proféticamente las consecuencias devastadoras que tendría cuando Nixon desvinculó el dólar del patrón oro y reemplazó los tipos de cambio fijo por tipos de cambio flexible. Y dijo que si uno continuaba por ese camino, es decir, la maximización de las ganancias, la desregulación liberal y todo el paradigma que la acompaña, eso llevaría a un colapso de la economía, a una depresión, a un nuevo peligro de guerra y a un nuevo fascismo, y al peligro de una nueva guerra mundial en realidad. Ahora bien, él actualizó ese pronóstico con 9 pronósticos principales a lo largo de su carrera política y todos resultaron ser absolutamente ciertos. Yo les pediría que vayan a las páginas de LaRouche Organization y de EIR, que es larouchepub.com, y vean algunos de los discursos que Lyndon LaRouche dio a lo largo de los años. Quiero decir, algunos de ellos los impactarían mucho porque los hará pensar que habló ayer u hoy abordando las cuestiones más importantes. Quiero decir, fue una de las personas más visionarias en la historia y no lo digo porque estuve casada con él,
sino porque es un hecho objetivo. Ahora bien, la mayor tragedia es que lo hayan procesado. Quiero decir, aquí tienen a una persona que claramente tenía el intelecto de un Leibniz, de un Platón, de una de las personas más destacadas que haya en un siglo, si tienen suerte. Y ya saben que el hecho de que el aparato de Estados Unidos, lo que generalmente se llama el Estado profundo, haya sido desplegado contra este hombre, es el elemento más trágico de la historia de Estados Unidos, porque no solo fue una injusticia cometida en su contra, sino que impidió que el pueblo estadounidense reconociera las soluciones que él presentó, que reconociera el análisis que él representaba también. Y todas estas penurias que están sucediendo ahora mismo podrían haberse evitado, incluyendo el colapso moral de la población, el efecto de la legalización de las drogas, el efecto de la violencia en las escuelas, el efecto de las tasas de suicidio entre los jóvenes, el colapso de la infraestructura en las ciudades y lo que sucedió en Los Ángeles, porque, como dijiste, si se hubiera implementado el Nahuapa, no habría habido tal incendio, o si hubiera habido un incendio, habría habido suficiente agua para extinguir el incendio inmediatamente. Ahora bien, me sorprendería mucho que Trump no supiera nada sobre el Nahuapa, porque Nahuapa era un proyecto muy conocido, al menos entre los ingenieros, y dado que Trump se considera un constructor, es casi impensable que no sepa de este. Y lo que dijo, tal vez si hacemos campaña a favor de eso y la convertimos en un tema entre los científicos, los ingenieros, los ayuntamientos, entre todas las personas afectadas por la devastación de este incendio, podamos crear un ambiente en el que se ha implementado. Creo que sería fantástico. Quiero decir, ¿qué pasaría si Trump estuviera rodeado de un mundo de gente que exige la reconstrucción de Estados Unidos, la construcción de un sistema de trenes rápidos que conectara todas las ciudades a través de un sistema de trenes rápidos como el de los chinos o incluso mejor? Los chinos ahora tienen 45,000 kilómetros, es decir, unas 33,000 millas aproximadamente de trenes rápidos que van a 350 kilómetros por hora. Ahora están aumentando la velocidad a 400 o 450 kilómetros por hora y ya están trabajando en un sistema de cápsula de vacío de 1,000 kilómetros por hora. ¿Acaso Estados Unidos simplemente no puede decir que hay que acabar con estos baches y cráteres en el sistema de carreteras y construir un nuevo sistema de carreteras, construir nuevas ciudades? Se hizo un gran esfuerzo para abrir las partes occidentales de Estados Unidos, que se detuvo en un momento determinado, por lo que como consecuencia hay muchos estados que están muy poco poblados. Se podrían construir nuevas ciudades, conectarlas con infraestructura y realmente sería lo mejor para la población estadounidense. Y todos tendrían la perspectiva de aprender, de tener universidades, para que los jóvenes compitan, para que tengan oportunidad de convertirse de nuevo en los mejores del mundo, lo que no está sucediendo ahora. Así que creo que si realmente creamos las condiciones donde la población lo exige, tal vez podamos avanzar en esta dirección. Esa es absolutamente una meta que todos deberían tener. Tengo dos puntos que comentar sobre Nahuapa. Uno es que tenemos un video sobre Nahuapa que está en la página de la Rush Organization, que está disponible para que la gente lo vea. En segundo lugar, no es insignificante que en 1968 el senador Robert F. Kennedy presentó un proyecto de ley para que se construyera Nahuapa. RFK Jr. es ahora un asesor cercano de Trump. Tal vez hayan hablado de ello. Ahora, tenemos un comentario y luego una pregunta para
para cerrar nuestra sesión de hoy, Helga. El comentario es de Diana de Canadá, quien dice que cree que Trump tiene que apagar los incendios en Ucrania y Gaza como su primera tarea, pero luego debe trabajar en reparar y fortalecer a Estados Unidos de nuevo. Y esta sería la manera de lograr la estabilidad global y la paz para todos nosotros. Ahora, la pregunta viene de Jocelyn Chauconte, quien es la presidente de la Asociación de Comercio Internacional de la Diáspora Africana, y ella pregunta, ¿cómo se aplica el enfoque clásico del Lean a los estados colonizados en África? Bueno, creo que los países africanos en este momento, por un lado, todavía existen enormes peligros del terrorismo, la guerra, etcétera. Pero por otro lado, hay una determinación absoluta por parte de muchos líderes de las naciones africanas de modernizar el continente africano para convertir a todos los países en países de ingresos de clase media. Y creo que esa actitud, por ejemplo, cuando el presidente Ramaphosa participó en una conferencia financiera en París hace unos 2 años, les dijo a todos los europeos que estaban allí, no quiero escuchar sus sermones. Construyan la represa Inga en el Congo, que cuesta unos 80,000 millones de dólares, y luego podemos hablar. No quiero escuchar nada más. Y creo que esa es la actitud que tienen muchos africanos en este momento, porque están hartos de que vengan los occidentales arrogantes a predicarles lo que deben hacer sobre los derechos humanos, la democracia, el orden basado en reglas, y básicamente ya no creen en eso, porque han visto que el orden basado en reglas es algo que se puede modificar en un minuto para que signifique lo contrario de lo que significaba antes, si les conviene a los intereses de quien quiera que esté hablando de ello. Y después de que Occidente ha aprobado lo que está sucediendo en Gaza, creo que ningún líder del sur global escuchará a nadie de Occidente que hable de los derechos humanos. Creo que ese es un cambio del que la mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta. Pero verán en el futuro que lo que estoy diciendo es absolutamente acertado. Por eso creo que lo mejor que podría pasar no es que Estados Unidos vaya a África y trate de competir con la influencia de China y Rusia, lo que volvería a crear tensiones y facciones, etcétera, sino que adopte un enfoque de cooperación. Quiero decir, hemos escrito un folleto que también se puede ver en nuestras páginas sobre cómo crear de 2 a 3 mil millones de nuevos empleos productivos en el sur global en las próximas décadas. África tendrá una población de 2.500 millones de personas en el año 2050. Eso es solo dentro de 25 años. En una generación, eso no es mucho. Y eso significa que habrá aproximadamente 1.000 millones de personas más. Así que cuando decimos que necesitamos de 2 a 3 mil millones de nuevos empleos productivos en ese periodo, no es un número grande, es aproximadamente adecuado para el número de jóvenes que necesitarán un empleo. Y esa sería la única manera de resolver la crisis migratoria, porque si se construye la infraestructura, si se construye la industrialización, la mecanización de la agricultura, a los estados modernos, la suficiente electricidad, 600 millones de personas en África todavía no tienen acceso a la electricidad, pero eso es una precondición para cualquier industrialización. Ahora bien, si Occidente se uniera al BRICS para construir el tipo de infraestructura básica, entonces ese problema se podría resolver. Y los jóvenes y las personas mayores que ahora están marchando por la zona del Sahel a través del Sahara para luego intentar cruzar el Mediterráneo, muchos de ellos están muriendo, ya sea en el Sahara sin que se informe de ello o se ahogan en el Mediterráneo. Y los que llegan
son recibidos por una organización hostil, Frontex, de la Unión Europea, que está tratando de hacer que la gente regrese, y ha habido muchos casos legales al respecto. Así que, en lugar de tener una perspectiva miserable que está arruinando a Europa y está arruinando a África, de la misma manera en Estados Unidos, el esfuerzo por sacar a los migrantes a América Central tampoco funciona, más allá de crear miseria. Pero si hubiera un esfuerzo de Occidente colectivo que trabaje con el BRICS Plus para resolver este problema de una vez por todas y crear condiciones humanas de desarrollo económico para todos en el planeta, podríamos resolver todos estos problemas, y eso está a nuestro alcance. Así que si están en cualquier parte del mundo y están de acuerdo con esta perspectiva, únanse a nosotros. No estén indecisos. Únanse al Instituto Schiller. Vengan el viernes a la reunión de la Coalición Internacional por la Paz que tenemos todas las semanas y trabajen con nosotros. Estamos en un momento histórico en el que la intervención individual puede cambiar la historia. Por eso les pido que nos acompañen. Creo que nuestro público lo sabe porque tenemos más preguntas de las que podemos responder, más preguntas que tiempo. Pero para concluir, antes de irnos, ¿qué nos puedes decir sobre la reunión de la CIP del viernes? No tengo la lista completa de oradores. Escuché que el coronel Wilkerson estará presente, varios otros portavoces del suroeste asiático, porque también se trata de una coyuntura sumamente importante. Si el acuerdo que parece negociarse entre israelíes y palestinos con la mediación de Estados Unidos y Qatar todavía sigue siendo un momento muy difícil, obviamente. Habrá gente que informe sobre cómo se ve eso desde el terreno. Así que definitivamente discutiremos la perspectiva para Ucrania y Oriente Medio y el panorama estratégico general. Así que por favor vengan. Este es el único lugar donde cada semana hay importantes expertos y especialistas que discuten la situación estratégica actual. Y muchos espectadores nos han dicho que este es un formato que realmente no tiene paralelo. Así que es el lugar al que deben acudir. Helga, tampoco tú tienes paralelo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el viernes. Hasta el viernes.